Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y como siempre bienvenidos un lunes más aquí a esta sesión de Casa Cultura. Hoy traemos hasta aquí un asunto que sin duda es de alcance, un tema que hace unos meses probablemente habría pasado, de hecho yo creo que ha pasado bastante desapercibido para muchos, pero que ahora está en el punto de mira de prácticamente todos nosotros. En este momento y desde hace ya un tiempo todo lo que tiene que ver con la energía es sin ninguna duda de alto voltaje. De energía y más concretamente de la transición energética vamos a hablar en este rato y para ello contamos hoy con Yolanda Benito. Yolanda Benito es la actual directora general del CIEMAT, un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación y en cuanto se publique en el BOE también de universidades a partir de hoy. Este instituto se enfoca en la energía, el medio ambiente y los desarrollos tecnológicos. Además, Yolanda es miembro de varios comités y plataformas tecnológicas, vocal del Consejo Nacional del Clima y representante en varias cumbres climáticas. Con más de 30 años de experiencia en investigación aplicada y desarrollo tecnológico en el área del medio ambiente y la energía, ha ocupado varios puestos en el CIEMAT y en el Ministerio de Ciencia e Innovación, incluyendo la dirección del Departamento de Medio Ambiente. Es autora de numerosas publicaciones científicas, ha dirigido tesis doctorales y ha impartido cursos y másters a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Yolanda, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, Yolanda y yo vamos a establecer una conversación pues hasta las 8 menos cuarto, más o menos, y a partir de esa hora, como siempre, tendrán todos ustedes la oportunidad de aclarar dudas, preguntar curiosidades o hacer cuantas preguntas estén a su alcance y Yolanda pueda y quiera responder, por supuesto. Arranco yo con la siguiente, Yolanda. La energía, yo decía, nos hemos preocupado seguramente poco, no solamente a nivel ciudadano, sino tal vez también a nivel administrativo, y de repente la energía ha llegado como un tsunami que nos ha arrollado, sobre todo por la carestía, pero también por el cuestionamiento de ese modelo energético del que estamos dotados y que algunas voces dicen se ha quedado obsoleto y merece la pena cambiar. No sé si estamos en el proceso de ese cambio de modelo o es rescatable lo que tenemos. Pues bueno, yo creo que desde luego estamos en el cambio de modelo, eso es evidente. España, por supuesto, pero la Unión Europea también. El futuro tiene que ser renovable, esta es una frase que está, bueno, pues muy manida, pero es verdad. Nos vamos acercando hacia el año 2030-2050, en el que hay unos objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que la Comisión Europea estableció y que también ha asumido España. Y para cumplir esos objetivos de descarbonización de la economía, la única manera que tenemos es avanzar hacia un modelo de la energía completamente diferente. Venimos de un modelo basado en los combustibles fósiles, fundamentalmente, en el petróleo, en el carbón, también en las centrales nucleares y también basado en algunas energías renovables que han empezado durante los últimos 20-30 años a ir despuntando. España es realmente un país líder en energías renovables, en eólica y también en energía solar. Y somos de los países, además, que tenemos una mayor cantidad de recursos. O sea, tenemos muchísimas horas de sol, estamos rodeados de una serie de mares que permiten también tener un recurso eólico marino importante, y esto hace que realmente para España sea un modelo que podamos asumir. Es decir, el cambio hacia las energías renovables, España lo puede asumir y en eso estamos. Es decir, los objetivos que tiene que cumplir España en cuanto al incremento en su utilización de la energía, tanto eólica como solar, como los temas de autoconsumo, en el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, que es el que rige actualmente para el Gobierno de España, pues estos objetivos se han multiplicado en los últimos meses y desde luego tenemos que llegar a unos porcentajes de energías renovables muy próximos en el año 2030 al 70%, y desde luego tendríamos que ser renovables totalmente en el año 2050. En España, como bien decía, somos privilegiados en eólica y en solar, sin embargo, nos estalla el conflicto de Ucrania y descubrimos que somos uno de los principales consumidores de gas.
No sé si es una paradoja o no estamos haciendo bien los deberes, Yolanda. Con todos los problemas, que luego hablaremos, que esa dependencia del gas nos ha supuesto además. Bueno, claro, España es dependiente energéticamente. O sea, las 2/3 partes de la energía que necesita España, la tenemos que importar. Eso tiene un coste elevadísimo, de unos 70.000 millones de euros, que haciendo cuentas, estos números tan grandes suenan realmente terribles, pues es más o menos el presupuesto sanitario de España. O sea, que estamos hablando de una componente para la economía muy importante. Entonces, la energía siempre ha sido un factor en el que la geopolítica ha tenido muchísimo que ver. Lógicamente, los conflictos que estamos viviendo de los últimos tiempos pues no han ayudado. ¿Y por qué España tiene esa dependencia económica? Porque las energías renovables, como digo, se han empezado a desarrollar de forma competitiva comercialmente hace relativamente poco. Es decir, las tecnologías estaban, pero los costes eran elevados. El gran despliegue que ahora mismo se ve de la energía fotovoltaica, que podemos ver paneles por un montón de sitios si vamos con el coche o andando, pues claro, es que en los últimos años han pasado de costar 0,5 euros el kilovatio hora a costar 0,05. Claro, entonces esto ya es lo mismo que cuesta la energía eólica y estos precios ya son competitivos. Entonces ya las empresas en el mercado pueden decir, yo me es rentable producir energía porque me lo van a pagar de una forma que yo pueda asumir mis costes. Y mis costes son realmente los que en un proyecto de un plan de instalar un parque eólico o un parque fotovoltaico, pues encajan, o sea, los números salen. ¿Por qué tenemos esta dependencia aún del gas? Porque claro, yo creo que es algo que saldrá, pero las energías renovables tienen algunos problemas. El principal problema que tienen las energías renovables es la intermitencia. Es decir, nosotros producimos energía, las plantas fotovoltaicas y las plantas eólicas producen energía cuando hay sol y cuando hay viento. ¿Eso coincide con las necesidades que tenemos todos los usuarios? Pues a veces sí, a veces no. A veces producimos más energía de la que necesitamos y no podemos verterla a la red, o a veces producimos menos de la que necesitamos. Entonces, están las energías que se llaman de soporte, y las energías de soporte son en estos momentos la energía nuclear, ha sido el carbón y ahí está siendo el gas natural. Por eso la cantidad o la necesidad que tenemos de gas natural sigue existiendo hasta que no tengamos perfectamente desarrollados los sistemas de almacenamiento de energía que nos permitan, una vez que generamos la energía, tenerla almacenada y poderla verter a la red cuando la vamos necesitando. Y en el mejor de los escenarios, cuando ya tenemos todas las opciones que nos ofrecen las renovables en marcha, ¿será suficiente solamente con las renovables o tendremos que seguir hablando de gas, de petróleo y de las energías más convencionales? En estos momentos no es suficiente. No es suficiente por lo que estoy intentando explicar. Es decir, aunque podamos producir toda la energía como energía renovable, a día de hoy los sistemas de almacenamiento no están plenamente desarrollados. Es decir, podemos tener excedentes de energía, pero no los podemos usar. Claro, hay un trilema que en energía es el que tiene todo el sentido. Es decir, hay tres patas que cualquier sistema energético de cualquier país tiene que abordar. De un lado son los aspectos medioambientales, es decir, la energía que produzcamos tiene que ser con el menor impacto posible, tiene que ser al menor coste posible, pero tiene que ser fiable. Es decir, que en el momento en el que yo necesite la energía, yo la tenga. Entonces, las energías renovables en este momento al 100% no cumplen con esto. Entonces, por eso vamos a seguir necesitando. El futuro, o sea, al final, yo creo, vamos, no es que yo lo crea, todos los países apuestan por que sea renovable, pero en el intermedio, lo que se llama la transición energética, ahí sí que hay escenarios diferentes. Hay países que están pensando que esa transición todavía se puede soportar con energía nuclear. Algunos, que es un ejemplo Alemania, con carbón.
Alemania decidió, con el tema de la guerra de Ucrania, no con la guerra de Ucrania, con la guerra de Ucrania se vio totalmente sometida a que no tenía una dependencia grandísima del gas de Rusia. Al no tenerlo, tuvo que decir, bueno, pues ¿yo qué hago? Pues como había decidido cerrar todas sus centrales nucleares, pues la única opción que tenía era volver a producir energía mediante carbón. Entonces, pues ese es el modelo que tiene Alemania. Los modelos energéticos de cada país son muy específicos porque las condiciones de producción de energía en cada país son diferentes. Dependen del recurso, pero no solo eso, dependen de las instalaciones que uno ya tiene, de si están amortizadas o no, porque una central nuclear en funcionamiento ya sus costes están amortizados, con lo cual producir energía de una central nuclear que ya está en funcionamiento es barato. También depende mucho de la percepción social. Eso es muy, muy importante. No en todos los países ni en todas las regiones se perciben igual los beneficios o los impactos que tiene un tipo de energía u otro, con lo cual el modelo energético de cada país es propio. Sí que es cierto que al estar en la Unión Europea todos estamos sujetos, todos los países que formamos parte de la Unión Europea, a unas normativas, a unas leyes y unos acuerdos generales, pero suelen ser suficientemente laxos para que cada país pueda adaptar el suyo. Y de ahí vemos las diferencias. Polonia tiene un modelo en el que ahora está apostando, por ejemplo, por construir centrales nucleares nuevas. Bélgica está intentando no cerrar las que tenía, que en un principio pensaba cerrarlas y ahora quiere que la vida útil incremente. España ha apostado clarísimamente por las energías renovables. Suecia, Dinamarca también. Como digo, cada país tiene un contexto distinto, ¿no? Estábamos intentando convencernos todos de ese discurso maravilloso sobre la transición energética cuando nos llega el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya ha salido aquí ya en repetidas ocasiones, porque yo creo que de alguna manera nos pone a todos los países en el espejo respecto a nuestro modelo energético. Yo tengo la sensación, igual es solo una sensación y tú me sacas de esta sensación, pero creo que lo que está ocurriendo allí nos ha ralentizado mucho más de lo que pensábamos respecto al momento que estábamos viviendo en la transición energética. Acabas de hablar de la opción de que Alemania vuelva a las minas de carbón cuando en paralelo estamos hablando de descarbonización. ¿Cuánto nos ha ralentizado si es que es así? Pues clarísimamente nos ha ralentizado. Porque ha puesto sobre la mesa de ese trilema que yo decía, pues uno de los triángulos, digamos, de los ángulos vitales, que es la necesidad de tener disponibilidad del recurso. Entonces, eso ha primado sobre cualquier cosa. Es decir, cuando tú no tienes disponibilidad energética, buscas cualquier fuente en el que produzcas energía y tienes menos en cuenta aspectos medioambientales, porque realmente lo primero es tener energía, ¿no? Sí nos ha ralentizado. ¿Por qué? Porque Rusia realmente tiene un poder en el mundo energético muy grande. Rusia es el primer exportador de gas hacia Europa. Para algunos países muy, muy dependientes, Alemania y todos los países de la zona realmente son muy dependientes. España lo es menos, lo ha sido menos, pero no solo del gas natural, es que también es del petróleo, es que también es del carbón. ¿Qué pasa? Que el carbón para Europa es una fuente de producción de energía en desuso y aparte hay muchos otros países que pueden suministrar carbón. En el caso del petróleo también hay otros países que pueden suministrar. Es cierto que además hay una serie de canalizaciones a nivel europeo que esto lo permiten, pero no todo el crudo que se produce en todos los países es igual. Entonces, el crudo que se produce en Rusia es más útil para las aplicaciones europeas. Aún así, eso es fácil de sustituir. Lo que no es nada fácil de sustituir es el gas. Porque el gas sí que Rusia es el principal suministrador. El siguiente sería Argelia. España tiene en ese sentido una situación estratégica porque sí que tenemos un gasoducto con Argelia, pero cambiar nuestro suministrador de Rusia a Argelia también tiene unas tensiones políticas, pues, bueno, que hay que considerar, ¿no?
Por eso, bueno, España por lo que está apostando en muchos países es por el gas natural licuado, que consiste en transportar el gas en vez de forma física gas como un líquido. Eso es mucho más fácil de transportar en barcos, etcétera, y luego, claro, tienes que tener plantas en España, que sí que tenemos, para poder volver a transformar ese gas líquido en gas y ya poder utilizarlo, ¿no? Entonces, el gas natural licuado, pues realmente, bueno, pues es algo que Estados Unidos está siendo ahora mismo un suministrador muy importante para Europa a través de España, porque es muy fácil suministrarlo así. Sería imposible tener un gasoducto desde Estados Unidos aquí. Entonces, sí, efectivamente, la guerra de Ucrania y las implicaciones, lógicamente, que tiene con Rusia, pues son tremendas en el mundo energético y han cambiado el modelo y las políticas que Europa tenía. Europa había desestimado totalmente el carbón. Cuando todo este conflicto surge, Europa siente que además está perdiendo un poco el tren de su potencia tecnológica y entonces se plantea pues lo que llaman el repower, que es para volver a poner a Europa como una potencia energética. Y en ese repower se contemplan varias cosas: incrementar las renovables, incrementar la eficiencia energética, pero también se permite el uso del carbón. Es decir, olvidamos un poco la parte medioambiental, lo que tú decías, ese retraso, para intentar que Europa no pierda el tren, que siga siendo una potencia industrial, y para eso necesitamos energía. Entonces, al final igual claro, nos hacía falta ese tirón de orejas que nos ha llegado de la manera menos buena posible, ¿no? Con un conflicto bélico. Sí, es verdad que hay un tema que también preocupa mucho a Europa, y es que, claro, el mundo energético, como estamos viendo, depende muchísimo del gas. Pero en nuestro paso de este sistema de combustibles fósiles a nuestro mundo renovable, como estamos viendo, el boom fundamental está siendo por los paneles fotovoltaicos, la energía solar fotovoltaica. Los materiales que necesitamos para estos paneles, desafortunadamente, necesitan una serie de materias primas de las que disponemos muy poco en Europa. Y, sin embargo, tanto las materias primas como las tecnologías para transformar esas materias primas en materiales que realmente sirvan para los paneles, pues están en países como China. Por eso Europa lanzó esta estrategia de repower, porque dijo, hemos visto ahora mismo la gran dependencia que teníamos de Rusia del gas, con la guerra hemos visto que nos hemos quedado sin tener fuentes en las que Europa sea autónoma y autosuficiente. Si ahora nuestro modelo es 100% renovable, basado en un porcentaje muy amplio en paneles fotovoltaicos, nuestra dependencia va a ser de países con China, Corea, con lo que tampoco Europa tiene unas relaciones especialmente buenas. Así es que es un momento complicado. Como se suele decir en castellano de entender, nos ha pillado el toro. Sí. Y yo diría que a España un poco menos. España un poco menos quizá por ser tan dependiente de otros países energéticamente y por, como decía también antes, por la situación geográfica, nuestros recursos. España siempre ha invertido, independientemente del color del gobierno, siempre ha potenciado más o menos las energías renovables, con lo cual tecnológicamente nos ha pillado en buen momento. Hay otros países en los que desde luego les ha pillado mucho más el toro, porque claramente invirtieron por modelos muy dependientes de Rusia. Y en ese caso, claro, las consecuencias, el poder de reacción pues no es tan rápido. No, es evidente, lo hemos vivido con el gas. Volviendo otra vez a las renovables, ya has planteado pues algunos de los escollos con los que nos encontramos ya y que no nos van a permitir tirar única y exclusivamente de las renovables, cuando menos en un tiempo prudencial. Has citado pues limitaciones como puede ser el almacenamiento o la estabilización de la red eléctrica. ¿En qué estamos pensando para superar estos obstáculos? Bueno, el almacenamiento de energía se basa fundamentalmente en las baterías. Es similar a las baterías que tenemos en nuestro móvil, pero lógicamente a una escala mucho mayor. Las baterías están desarrolladas, hay 3 tipos de baterías, pues las baterías de litio son las más conocidas, pero hay otros desarrollos en los que están trabajando pues, muchos grupos de investigación que nos van a permitir que eso sea uno de los modelos. Pero no solo eso, porque
tenemos que diversificar. O sea, igual que la energía no podemos tener solo una fuente de energía que sea la que nos produzca toda la energía, pues también los sistemas de almacenamiento. Entonces también hay sistemas de almacenamiento térmicos. Las centrales, hay algunas centrales, en concreto el CIEMAT tiene una central en Almería, que es la plataforma solar de Almería. Entonces ese tipo de centrales lo que hace es que capta del sol la energía durante el día, pero a diferencia de los paneles fotovoltaicos que la captan y ya está, este sistema permite almacenarlo, permite que ese calor se absorba en unos compuestos químicos, en unas sales fundidas, y después eso genere otra vez vapor y ese vapor se lleva a una turbina y produzca energía. Entonces esa es otra forma de almacenamiento, ¿vale? Y luego hay otros sistemas también como volantes de inercia, etcétera, que están menos desarrollados. Pero yo diría que el esfuerzo fundamental de casi todas las empresas energéticas en este momento a nivel mundial, a nivel europeo, español, es el desarrollo de sistemas de almacenamiento. Esos son los que se está trabajando con muchísima intensidad y yo creo que en los próximos años vamos a tener resultados. La otra pata que es necesaria para desarrollar al 100% las energías renovables es intentar absorber, modificar o tener redes en las que esa energía se vuelque que sean inteligentes y que de alguna manera cuando hay un exceso, cuando tú vuelcas energía a la red, no distorsiones la red, que además intentes acompasar la oferta y la demanda, pues poniendo tarifas más baratas cuando resulta que hay un exceso de energía y tú puedas eso controlarlo. Realmente las redes inteligentes y los sistemas de almacenamiento son los dos grandes retos tecnológicos, yo creo, no solo lo creo yo, sino que en todos los estudios indican que son los que necesitamos para que las energías renovables puedan formar parte al 100% de un mix energético. Baterías de litio, que además nos pilla muy cerca, porque aquí recientemente se inauguró Basquebol, que es una planta de almacenamiento de litio. ¿Y de dónde nos llega el litio? Yolanda, porque claro, ¿qué almacenamos? Porque si generamos dependencia respecto a esa materia prima que nos va a servir para el almacenamiento, estamos agrandando el problema, ¿no? Claro, como he dicho, el litio es una de las materias primas, como otros muchos metales, del que tenemos una disponibilidad escasa en Europa. Como tú has comentado aquí, en Portugal también hay alguna otra zona, pero Europa no es un continente especialmente rico en estos materiales. Sí que lo es Asia y en concreto los países que he mencionado. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay que tener también sobre la mesa un concepto de que cualquier actividad humana tiene impacto en el medio ambiente. Es decir, no podemos ser tan ingenuos de pensar que podemos hacer algo con cero impacto, es que eso realmente no existe. Lo que hay que modular claramente son los beneficios y los costes y desde luego que los impactos sobre las... ¿No se oye? Se oye muy mal cuando no proyectáis hacia aquí. Bueno, pues entonces, vale, pues mira, quiero decir que lo que quería decir, no sé hasta dónde se me ha perdido, pero me repito un poco, que prácticamente no hay ninguna actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente y lo que hay que modular siempre son que los impactos sobre la salud, desde luego, sean nulos, sobre el medio ambiente los mínimos posibles y con la mayor protección. Y para eso es muy importante la implicación ciudadana, es decir, que desde el minuto 1, cuando se proyecta cualquier tipo de proyecto, de actividad en un entorno, la población sea conocedora de lo que se va a hacer allí. Porque eso es fundamental, el conocimiento casi siempre nos quita los miedos. Los miedos suelen venir del desconocimiento, del oscurantismo, de esto no se cuenta. Entonces, cuando las cosas se cuentan y se explican, mi experiencia personal es que creo que las cosas funcionan. Entonces, en este sentido que comentas de una futura mina de litio, desconozco cómo está ese tema, o cualquier actuación de minería, hay que tener en cuenta que la minería del siglo XXI no es la minería que nosotros hemos visto de hace muchos años, ¿no? Es una minería, desde luego, respetuosa con el medio ambiente.
Bueno, no sé si habrá gente que ya asistió a otra ponencia precisamente hablando de materias primas estratégicas o críticas y del problema que nos puede generar precisamente respecto a la transición energética y a la ralentización, esa falta de materias primas que nos pueden servir para esto. Pero ya has mencionado, más o menos un poco de rondón, otro escollo, ¿no? Y es, no sé si nos falta información o no queremos tener la información suficiente o sencillamente no se comunican bien todos estos procesos, pero se puede llegar a pensar que somos hasta cierto punto hipócritas, ¿no? Apostamos por las energías renovables como energías limpias, pero queremos que las extracciones y todo el problema se quede en Rusia, se quede en China o cuanto más lejos mejor. Y estoy pensando, y todo el auditorio de aquí lo sabrá, los problemas que aquí el fracking ha generado para que al final no haya habido una extracción de fracking, pues porque hubo un movimiento ciudadano y ecologista en concreto que frenó aquel posicionamiento. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa tendencia que a mí me parece que es muy difícil de mover hacia un lado o hacia el otro? Porque yo, que también me puedo declarar ecologista, creo que es un movimiento que ha permeado en la sociedad y que es muy difícil bajarlos de ahí. Pues mira, yo te diría, en el CIEMAT tenemos un grupo que trabaja en los aspectos sociales, en la percepción por parte de las poblaciones de los distintos avances tecnológicos. El CIEMAT trabaja en todo tipo de generación de energía, energías renovables, pero también energía nuclear. También en su día trabajó en combustibles fósiles, esto ya se abandonó. Trabajamos en energía de fusión, como el nuevo desarrollo que nos puede permitir una energía 100% renovable, infinita, etcétera, de aquí a unos años. Quiero decir que hemos vivido momentos de transición en los que ha sido complicado intentar avanzar en proyectos que tenían en cuenta modelos de producción de energía a veces no muy asumidos por la sociedad. Nosotros trabajamos en el tema de almacenamiento de energía cuando también, bueno, pues próximo aquí en la zona de Burgos y en la zona de León, pues se generó la ciudad de la energía, ¿no? Que era una instalación que permitía capturar el CO2, las emisiones que se producía cuando quemabas carbón, y en vez de emitirlas, para que no haya problemas, pues capturarlas y enterrarlas en un reservorio, ¿no? Que está en Burgos. Todo esto, lógicamente, Europa ya lo abandonó, ¿no? Pero nosotros trabajamos en ese momento. Y nosotros, para poder llevar a cabo esos proyectos, trabajamos mucho con las poblaciones en las que esas instalaciones se van a ubicar, para que desde el minuto uno conozcan exactamente qué es lo que se va a hacer. Y yo creo que ese es el modelo. El modelo es trabajar, explicar, no dar las cosas por hechas y entender que la gente tiene que tragar con todo lo que se le impone y se le vende, porque las cosas no se deben de imponer, las cosas se deben de trabajar desde abajo. Y desde luego, creo que hay miles de ejemplos, tú has puesto un ejemplo, el fracking. Cualquier cosa que no se trabaja desde abajo no funciona. No sale. Necesita el consenso social para ese tipo de... Cada día más, porque la sociedad cada vez, los movimientos ciudadanos son muchísimo más activos que hace unos años. Ahora, bueno, todos nos organizamos para reclamar nuestros derechos y para decir qué es lo que queremos. Así que, sí. Y otra de las cosas también es que esta transición energética que antes os he dicho tiene que ser justa, es decir, justa y realista. No podemos pensar que podemos abandonar sectores energéticos en los que se van a perder o sectores productivos en los que se necesita energía a través de calor, etcétera, en los que se van a perder un montón de puestos de trabajo. Esto tiene que compensarse y tiene que irse haciendo de tal manera que nada de esto sea drástico, porque si la transición no es justa, el escenario que vamos a tener al final tampoco va a poder ser asumible. En este modelo de transición, ¿nosotros vamos a necesitar energía nuclear? En estos momentos la necesitamos. Es decir, ahora mismo la energía que puede suplementar, suplir en estos picos de inestabilidad de energías renovables o cuando no hay suficiente energía renovable, en estos momentos la más barata que tiene España y la que no produce emisiones de CO2 es la nuclear. Pero los planes que están por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es que en 7 años las centrales nucleares cerrarán.
La idea es que en estos 7 años se hayan desarrollado suficientemente los procesos de almacenamiento, de gestión de redes inteligentes para que ya no lo necesitemos. Yo creo que en estos momentos es un hecho, lo necesitamos, porque la otra forma que tenemos de suplir esto es con los ciclos combinados y quemando gas natural. Es un poco la situación. Ya hay voces por ahí que apuntan a que mientras nosotros cerramos las nucleares, Francia abre nucleares y acabaremos comprándole energía nuclear a Francia. Bueno, es que Francia apostó hace muchos años por un modelo nuclear 100%. Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, pues se ha mantenido con su idea. La sociedad francesa, además, tiene muy asumida la energía nuclear. Es de los países en los que no hay cuestionamiento. Si se decide abrir una central nuclear más, allí no hay ningún movimiento que se levante, ¿no? Es una situación diferente. Tiene una industria muy importante montada alrededor de la energía nuclear y eso, claro, es un poder económico también serio, ¿no? Hay otro hecho también, y es que la energía nuclear, pues el año pasado la Comisión Europea en un momento decidió cambiar la taxonomía. La taxonomía es lo que indica a los inversores en qué pueden invertir, que son inversiones verdes. Y decidió que la taxonomía de la energía nuclear era verde. Esto hace que algunos países, pues claro, muy proclives a la energía nuclear hayan visto que ahí pues sigue habiendo un poco el marco en el que pueden pararse. Pero yo pienso que España tiene un potencial clarísimo para poder ser renovable en el 2050. 2050. Sí, es el 100% en el 2050. Bueno, vamos a ver si... En ese intermedio necesitamos, claro. Vale, no puedo dejar pasar el hecho de que estás aquí sin hablar de las energéticas, ¿no? Y de qué papel están teniendo de verdad. O sea, para algunos son el demonio, ¿no? Las energéticas son las que nos han llevado en parte al momento en el que estamos y las que deciden además el tipo de energía que estamos utilizando, porque abren o cierran el agua de los pantanos a voluntad. Eso no sé si son tan malas como las pintan o no. Bueno, esto es un tema un poco complicado. Yo, como directora de un centro de investigación, aquí puedo tener una opinión más bien personal, que nuestra relación con las empresas energéticas, lógicamente, es para darles soporte en desarrollos tecnológicos. Ha sido históricamente en desarrollos eólicos, fotovoltaicos, ahora en temas de almacenamiento. En otro tema importante que antes no he comentado, que también es el hidrógeno verde, que es otra de las cosas en las que Europa está apostando muy fuertemente. Y claro, cuando uno oye los mensajes o habla con las empresas energéticas, claro, ellos ven el negocio. Para ellos la energía, más allá de que lógicamente creo que estamos en un momento en que todas son respetuosas y todas han asumido el modelo energético del país, pero hay dos cosas a tener. Una es el modelo energético que plantea el gobierno de cada país y otras son las empresas, ¿vale? Aún así, el modelo en España es un modelo bastante regulado, es decir, el precio de la energía estaba bastante controlado y taxificado, y no es fácil que puedan ocurrir cosas muy descontroladas. Pero tenemos dos modelos. Por un lado, el gobierno, que es el que regula y dice cuál es el mix energético y cuál es la política que quiere seguir, y por otro lado las empresas, que tienen que, desde luego, dar soporte a eso, pero sin dejar de tener en cuenta que son empresas. No se les olvida, ni se nos olvida a nosotros. ¿Qué retos tiene el CIEMAT en materia de transformación energética para los próximos 12 meses? Pues nuestros proyectos en el ámbito energético tienen que ver clarísimamente ahora mismo en la parte nuclear, en la parte de fisión. Estamos en el mundo del desmantelamiento de las centrales nucleares, como es el momento que está viviendo el sector nuclear. Entonces estamos trabajando junto con ENRESA, que es la empresa nacional de gestión de residuos radiactivos y que es la encargada de desmantelar todas las centrales nucleares y devolverlas limpias a la empresa que es la que la ha gestionado y la propietaria durante todos los años de su vida. Y estamos en ese reto, en ver cómo hacer los desmantelamientos de la forma más segura, eficiente, con el menor problema, desde luego, medioambiental y con el coste menor.
Estamos también en el ámbito de las renovables ahora mismo muy focalizados en las tecnologías de producción de hidrógeno y de baterías. Este es el reto más importante que tenemos en este momento, junto con los sistemas de almacenamiento, porque, como decía antes, lo que son las tecnologías en sí están muy maduras, están en el mercado. Y bueno, también los biocombustibles, que es otro tema muy importante, obtener biocombustibles de productos residuales. Y en el otro ámbito que también estamos muy activos es la energía de fusión, que es la producción de energía no rompiendo núcleos, como ocurre en el mundo nuclear, en la fisión nuclear, sino uniendo. Es una energía limpia, que no produce residuos de larga vida y que además, bueno, pues en principio es infinita, ¿no? Así que digamos que esos son los retos tecnológicos más importantes que tenemos en energía. Y de aquí al 2050, que es cuando nos planteamos en el escenario ideal, o el que podamos alcanzar en el 2050, ¿no llegamos tarde ya, Yolanda? Cuando ya nos dicen que estamos en un planeta que con los consumos que tenemos en todas las materias, también en energía, necesitaríamos más de 1,5 planetas para poder seguir como estamos funcionando. Pues esto depende de cómo se mide, o sea, cada vez estamos más tarde y la ventana para poder actuar y para que las consecuencias sean menores cada vez es más pequeña, eso es evidente, es evidente. Lo que pasa es que el escenario que tenemos ahora es ese. Sí que es cierto que de forma coloquial o nos ponemos las pilas trabajando en todo lo que tenemos que hacer, o no llegaremos en el 2050 los que estén, pues no sabemos qué pensarán, ¿no? Esto además tiene mucho que ver con temas de justicia generacional, es decir, no es justo dejar un montón de cargas a generaciones futuras todo lo que podamos resolver. De hecho, se supone que es una de las generaciones que estamos ahora que hemos causado uno de los mayores desastres medioambientales, pero también los que tenemos a nuestra mano el poder resolverlo. Y yo creo que con las políticas adecuadas, con las tecnologías que desde luego son importantísimas, porque para lograr todo esto se necesitan tecnologías, se necesita investigación. Yo creo que no sé si llegamos tarde, pero desde luego no tenemos otra oportunidad. ¿Tendríamos que haberlo hecho antes? Sí. Pero bueno, la condición humana en general es un poco de que hasta que no ve unas consecuencias, y yo creo que ahora las consecuencias del cambio climático se están viviendo con mucha más intensidad, o prácticamente las estamos viviendo todos. Antes eran en países mucho más alejados, y ahora yo creo que todos somos conscientes de que algo ha cambiado, pues quizá es el momento de ver que tenemos que ir más rápido. No hemos hablado, y creo que bueno, aquí es donde entraría pues un poco la responsabilidad y lo que nos atañe a todos si nos ayudan, del autoconsumo, ¿no? A mí también me parece que hay que hacer una labor divulgativa y de concienciación y ponerlo más fácil cuando la gente intenta hacer este tipo de proyectos de vecindad o de pueblo, les cuesta muchísimo. Hay un trabajo burocrático que lo están resolviendo de alguna manera algunas empresas, pero no se pueden agilizar estos temas porque nos va la vida en ello, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la Comisión Europea, yo siempre me refiero a la Comisión Europea porque al final es quien nos dice muchas de las cosas que tenemos que hacer. En esta estrategia de REPower, una de las cosas que decía es que los permisos, no solo para el autoconsumo, que también, sino para cualquier instalación renovable, tendrían que durar como máximo 3 meses. Y en España tenemos otro problema añadido, que son las comunidades autónomas, que también hace que todo esto sea muy complejo, ¿no? Disuasorio, realmente. Bueno, en algunos casos disuasorio. Pero una de las cosas que hay que potenciar luego son los tejados solares, es decir, el autoconsumo, las comunidades energéticas. Todo esto tiene que incrementarse a una velocidad pues mayor de la que tenemos si queremos cumplir estos retos de 2020, de 2030 y 2050. Esto es evidente, claro que sí. Pues yo ahora os voy a permitir a todos vosotros que hagáis alguna pregunta que yo no haya hecho o que queráis alguna aclaración. Sí, os acercamos un micrófono y... Sí, un segundito. Muchas
muchas gracias lo primero por este diálogo tan aclaratorio. Y a mí me surge, se me queda una cuestión. Como sabemos, las energías renovables para lo que sirven es para producir electricidad. Pero la electricidad, si no recuerdo mal, es solamente el 23,6% de energía final consumida. Nos quedan más de 3/4 de otras energías. Por otro lado, si no recuerdo mal, tanto en España como en Europa ha disminuido el gasto, el consumo de energía eléctrica. No ha aumentado, ha disminuido incluso. O sea, dice ya desde hace años que tenemos una potencia de producción de electricidad bastante más grande de los picos de electricidad, de demanda de electricidad que se producen en un momento determinado. En función de todo esto, me surgen dos preguntas. Primera, ¿cuál es el plan de transición energética para todo aquello que no es electricidad, que es más de las 3/4 de la energía que consumimos? Y segundo, en la producción de energía eléctrica, que de momento no se ve que haga falta mucha más energía eléctrica, entiendo yo, me puedo equivocar, esto implicaría una gestión de la demanda, claro, para que se pueda consumir. Pero en definitiva, ¿de qué se trata? ¿De que la producción de energías renovables siga apoyando el crecimiento del PIB? Esas son las dos preguntas. Pues bueno, efectivamente, el mundo energético no es solo producción de energía. Hay otra parte muy importante que es todo lo que tiene que ver con la producción de calor para producir pues los procesos industriales en los que realmente se necesitan. Pero la economía el mundo va hacia una electrificación de la economía, es verdad, hacia lo que se puede electrificar. Las otras opciones pues, son los temas de almacenamiento, o sea, poder disponer de la energía almacenada y poderla luego transmitir de otras maneras, no solo como electricidad, sino de otras maneras. El hidrógeno para el que hay un despliegue absolutamente brutal, planificado tanto por la Comisión Europea como por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Pero es verdad que yo reconozco que los temas de hidrógeno están todavía, la parte tecnológica tiene todavía mucho que desarrollarse. Por eso he dicho que, claro que llegamos, no es que llegamos tarde, es que tenemos que poner una velocidad tremenda a todas estas cosas si queremos llegar. Porque, lógicamente, pues el papel y las planificaciones aguantan todo lo que queramos poner, pero detrás de eso hay mucho trabajo que hacer, muchos recursos que poner también, de todo tipo. Entonces es un poco... Nos va a costar en todos los sentidos, en tiempo y en dinero. No sé si ha respondido. Falta la segunda pregunta. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es si en definitiva, sí. El desarrollo de las energías renovables va a servir para continuar con el crecimiento del PIB. Quiero decir, si no se controla el crecimiento, quiero decir, ¿es posible una alternativa en la cual con menos consumo energético se pueda vivir igual o mejor? Claro. Sería un poco el otro punto de vista de la misma pregunta. Y bueno, ya me meto en un terreno tabú. ¿Es compatible el sistema económico actual que disfrutamos o padecemos, según cómo se mire, es compatible con los retos que tenemos del siglo XXI? Pues, a ver, la eficiencia energética, que sería ahorrar, consumir menos, lógicamente esta es una de las apuestas clarísimas. Todo el mundo entenderá que si no tenemos necesidad de consumir, pues el mundo sería mucho mejor, sería más barato, etc. Pero el gran reto al que nos enfrentamos es un poco el cuidado del planeta. Es decir, las energías renovables tienen su sitio porque no podemos seguir emitiendo más de lo que estamos emitiendo y la única manera de parar esto es utilizar otro tipo de forma de producción de energía. Ese es el sitio de las energías renovables. Además, las energías renovables generan economía local, porque realmente, al no ser instalaciones muy grandes, que necesiten una infraestructura muy grande, tienen un ámbito local que generan puestos de trabajo en el ámbito local. España, por otra parte, ha sido, yo creo que va a seguir siendo una potencia en cuanto a
sus desarrollos tecnológicos, las empresas asociadas, es decir, genera riqueza, es verdad, y eso pues lógicamente incrementa el PIB. Pero detrás de todo esto hay dos aspectos, y es cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía para no emitir, y también hay un tema que tampoco he comentado y que es muy importante, y es la salud, ¿vale? Asociado a todo esto, las emisiones generan una serie de problemas en la salud de las personas que están estudiados y analizados. Es decir, que la disminución de esas emisiones, además, tendría en cuenta o tendría como efecto un beneficio para la salud. Otro tema añadido también es que ahora mismo emitir CO2 cuesta. Las empresas que emiten CO2 tienen que pagar, es decir, ahí también habría un beneficio económico. Quiero decir que hay muchos componentes, pero desde luego el fundamental es cumplir con los acuerdos de París que firmaron todos los países, entre ellos España y, por supuesto, la Comisión Europea, en el que la economía tiene que estar descarbonizada en el año 2050. Eso solo se puede lograr con energías renovables. Esos acuerdos, es que estoy justamente leyendo un libro ahora que se titula Empresas con alma, que habla de todas estas cosas y que ya en 4 capítulos ha repetido varias veces esos acuerdos medioambientales y de sostenibilidad que alcanzan los países y que nunca se cumplen, y por lo menos no se cumplen en plazo, ¿no? A ver, no se cumplen porque, claro, detrás de todo esto hay que poner recursos. Claro, está muy bien decir hagamos esto, pero como he dicho, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la transición? ¿Cómo hacemos que las empresas que ahora mismo necesitan energía y no pueden producir, no la pueden consumir renovable porque no la hay y siguen emitiendo ese coste? Los puestos de trabajo que se pierden si hacemos una transformación de un sector a otro, ¿cómo los transformamos? Por eso digo que la transición tiene que ser justa, justa para que sea sostenible, si no, lógicamente no lo es. No será. Más cuestiones. Sí, buenas tardes. Un par de preguntas. Por comparación, si Francia apuesta por la energía nuclear y Alemania ahora por el carbón, ¿cuál de los dos países en generación de energía eléctrica va a contaminar más a nivel de CO2? Hombre, Alemania. Vale. En segundo lugar... De hecho, si entras, hay una aplicación que te dice las emisiones de gases de efecto invernadero que produce cada país, y vamos, Alemania está en los rankings últimamente porque, claro, tiene carbón, sí, sin duda. Entonces, un poco como corolario, la situación del cierre de centrales nucleares en España en 7 años, eso nos planta en el año 30 hasta el 50, 20 años de falta de energía. Voy a poner un ejemplo con relación a lo que comentas. Yo pertenezco a una CEL, a una cooperativa de energía local. Ayer, día soleado en Vitoria, extraordinario, generamos en la misma planta 125 kilovatios hora. Hoy, día nublado, fatal, 25. A nivel general, eso puede ser que los 20 socios hayamos podido poner la lavadora, el horno o la vitrocerámica. Pero a nivel nacional, ¿qué pasa? Si una situación como hemos tenido con las borrascas por el norte, todo el norte de España necesita solar, pero no va a generar suficiente con esa, digamos, diferencia entre ayer y hoy. ¿De dónde vendría esa solar? ¿O tendríamos que hacer el desierto de Almería llena de paneles y hacer líneas eléctricas hasta allí? Pero luego hay otros que se oponen a líneas de alta tensión para llevar la energía de un lado a otro. ¿Cómo resolvemos eso? A ver, la planificación. Sí. Perdón, pensé que había terminado. Igual el CIEMAT debería hacer pedagogía a través de prensa, radio, televisión, de lo que está investigando y de ventajas e inconvenientes que todas tienen. Como has dicho, eso de que cualquier actividad humana tiene influencia en el medio ambiente, me parece que es una verdad absoluta. Gracias. Pues a ver, yo no sé si voy a contestar a todas. Claro, la primera de ellas, la única forma de resolverlas es tener sistemas de almacenamiento, es decir, que tú seas capaz de almacenar la energía cuando se produce y el día que no se produzca tú ya la tengas y en función de la demanda tú la puedas verter a la red. Eso es la única solución. ¿Qué vamos a hacer? Claro,
Lo que está planificado es que tenemos que incrementar en muchísimo, duplicar la cantidad de estaciones o de instalaciones fotovoltaicas a la que tenemos ahora, la eólica, poner eólica marina, es decir, tenemos que hacer muchas más cosas. La superficie que se plantea, más o menos en número, que necesitamos ocupar en España sería el 1% de la superficie española, debería estar cubierta de placas solares si queremos poder autoabastecernos. Y eso tiene que ir en paralelo con sistemas de almacenamiento. Si no tenemos sistemas de almacenamiento y gestión a la red inteligente, desde luego las renovables no tienen futuro. Eso es así de claro, así de claro. El plan, que es lo que se plantea, que esto sí que va a ocurrir, que de aquí al 2030 al 2050 estaremos en esa disposición. ¿Qué dicen los detractores? Pues que si no llegamos, pues que ¿por qué cerramos las centrales nucleares antes? Pero esto, como digo, forma parte de las planificaciones de las políticas energéticas de cada país, que como todos entenderéis, bueno, os estoy tuteando, no sé, como todos entenderéis, pues es un tema a nivel político y del que pues yo no puedo comentar nada más. El CIEMAT divulga, el CIEMAT, bueno, yo estoy Eso estás aquí, haciendo. pero quiero decir, nosotros tenemos una página web y estamos en miles de sitios y tenemos muchísimos foros en los que pueden entrar en nuestra página web y ahí hay muchísima información, contactar con grupos, con investigadores, con el grupo de percepción social. Yo desde luego creo que mi correo y mis datos estarán disponibles, cualquier tema que surja, cualquier cosa, pues estamos a disposición porque somos un organismo público de investigación, así es que por supuesto que forma parte de nuestras tareas. No sé si contestaba todo. Sí. Más o menos, ¿no? Bueno. Sí, bueno, gracias por ese diálogo tan interesante que habéis mantenido. Al hilo de eso se me ocurren dos cuestiones. En España, efectivamente, estamos bien situados en cuanto a plantas regasificadoras. Todavía, hasta que tengamos un nivel de renovable suficiente, vamos a necesitar energía de aporte. ¿Cómo está el tema para importar gas líquido? ¿Cómo está el tema para abastecernos de ese gas en España? Y si es posible para exportar al resto de Europa. Y otra cuestión es qué hacer con todos los residuos complicados que se van a generar con todos los paneles solares, etcétera, que sirven para las renovables. Gracias. Pues a la primera de las respuestas decir que España de momento tiene bastante disponibilidad de gas natural licuado, porque tenemos acuerdos con Estados Unidos, y que la idea es que España sirva como entrada para Europa de este tipo de materia estratégica, ¿no? A través de gasoductos y de conducciones y de interconexiones con Europa. Nuestra dependencia de Rusia actualmente es menor, y el otro mercado que, como he comentado, pues también sería razonable es Argelia, y que, como todos habréis oído en las noticias, pues tiene sus altibajos políticos de que a veces si se enfadan dicen que ya no nos dan gas y sí, etcétera, ¿no? Yo creo que el mecanismo más adecuado es seguir contando con Estados Unidos, que realmente tiene excedentes, o sea que ahí no habría ningún problema. La segunda de las preguntas que me has comentado son los residuos. A ver, precisamente, todavía las placas fotovoltaicas no tanto porque son más recientes, los paneles fotovoltaicos, pero las palas de los aerogeneradores, sí que algunos parques ya están llegando a su vida útil, que son unos 40 años, y algunos de ellos ya próximamente hay que empezar a desmantelarlos. Y ahí hay un problema. ¿En qué se está trabajando? Pues se está trabajando en intentar reutilizar los materiales de las palas, que realmente es el residuo problemático, porque está hecho de unos componentes que no es fácil de descomponer en otras materias que puedan reutilizarse. Pero en eso es en lo que se está avanzando y se está trabajando para que realmente no sea un residuo que tengamos que enterrar, sino que podamos volver a reutilizarlo. Y en los paneles fotovoltaicos pues pasa lo mismo. Todavía, digamos, no es la necesidad tan imperiosa porque faltan algunos años, pero son dos de las líneas más importantes de investigación en ambos campos, en el eólico y en el fotovoltaico, sin duda. Disculpe, pero no se ha hablado nada de la energía hidráulica. Bueno, sí.
Claro, la energía hidráulica es otro de los componentes renovables, sí, no lo he comentado, pero claro, se tiene en cuenta la eólica, la fotovoltaica y la hidráulica, sí. De menor forma que la eólica y la solar, entonces. No hay plan, es decir, el plan Nacional Integrado de Energía y Clima que podéis ver, si entráis en la página web del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, está colgado, se puede ver y hay un resumen cortito, un resumen ejecutivo de unas pocas hojas que cualquiera puede mirar. Y ahí está la planificación, es decir, lo que el Gobierno de España piensa que cada una de esas fuentes que considera renovables, y está la hidráulica, tiene que aportar. Aporta ahora y qué es lo que tiene que aportar en 2030 y en 2050. Y está contemplado. Lo que no está contemplado pues es la parte nuclear y por supuesto el carbón, que ya no existe como ninguna fuente, ¿no? Por supuesto no renovable, pero con ninguna fuente de producción de energía. También están los temas de hidrógeno que he comentado, también los biocombustibles, la obtención de biometano de residuos sólidos urbanos, de las basuras, es decir, todas las fuentes que se consideran renovables están ahí recogidas. ¿Más cosas? Vale, gracias. No trato de decir sobre los residuos, sino sobre los desechos. Me parece que somos el único, bueno, entre todos los animales, los que más propiciamos unos desechos tan tremendos que además los llevamos a otros países. ¿Contempla la institución que representas o va a contemplar con más profundidad que de esos desechos se produzca una energía que, por lo menos localmente, sea aprovechable y no inducir a todos los males que se están dando en países como África y otros sitios donde llevamos hasta nuestra ropa, esa ropa que cedemos para la caridad, va allí y les está creando problemas tremendos? Me parece que eso, bueno, no sé, si me lo puedes aclarar. Sí, el CIEMAT trabaja también en sistemas de tratamiento de residuos orgánicos, fundamentalmente, que son los que nos pueden producir, lógicamente, energía, calor y energía. Y sí, trabajamos en ese tipo de actividades. Eso tiene que ver mucho con la economía circular, que es otra de las estrategias también que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico lidera, ¿no? Que es el intentar que las cosas no se consuman y se tiren, sino que realmente haya un círculo, es decir, yo lo consumo, lo utilizo para otra cosa, vuelvo a ser un residuo, pero de ese residuo obtengo una materia prima que vuelvo a utilizar para otra cosa, es decir, digamos, todo está dando vueltas alrededor del uso de las personas, de los seres humanos y de las sociedades, ¿no? Entonces, la economía circular es muy importante y nosotros también trabajamos en desarrollos que tienen que ver con la economía circular y con el uso el aprovechamiento de los residuos de toda la parte que se puede utilizar. No todos los residuos son utilizables, fundamentalmente lo que se utiliza es la fracción orgánica, que es lo que se puede descomponer y se puede producir energía. La parte inorgánica es mucho más difícil de poder aprovechar. Bueno, pero la inorgánica es que recientemente están dando en televisión, gracias a, pues está bien que saquen eso, de la forma que los países europeos estamos llevando toda nuestra mierda a otros países, que me parece además que es una tontería tan grande porque les estamos perjudicando pero nosotros no nos beneficiamos. Si eso es inorgánico, tal como la ropa, el plástico y todo eso, no sé, alguna solución tendríamos que darle, porque ¿qué hacemos con ello? Bueno, ya tenemos bastante con lo que está en Garoña, que hay que enterrarlo y tal, pero esto es un poco más casero, ¿no? Bueno, lo que tú estás comentando, los plásticos tienen una parte orgánica muy importante, o sea que no... el mundo de los residuos es un mundo muy complejo porque tiene que ver con nuestra sociedad de consumo y entonces fundamentalmente con los países ricos que todo lo que no queremos pues lo llevamos a otros, pero esto ocurre dentro de nuestras propias sociedades y de los barrios en los que vivimos, ¿no? Que la parte bonita se queda y la otra no la quiere nadie, ¿no? Eso, claro que tendríamos que ser... que ese tipo de cosas no deberían de estar permitidas, pero es cómo funciona el mundo y eso ya es un poco fuera del ámbito de esta charla, quiero decir, pero totalmente de acuerdo, no es ético ni razonable que lo que no queramos lo llevemos a otros países porque la contaminación es global, la economía hasta ahora ha sido global, cada vez es menos global
porque otra cosa que ha hecho cambiar la guerra de Ucrania es que cada vez los países se han intentado autoproteger más. Estados Unidos y Europa, cada país europeo se intenta autoproteger, pero los problemas medioambientales son globales, porque tú no contienes la contaminación en ningún sitio. Pero eso ya es cultura y conciencia ciudadana y de los gobiernos, claro. Si hay una última cuestión, ahí al fondo la resolvemos. Sí, buenas tardes. A ver, yo tengo una cuestión sobre el tema del gas. Y porque creo que estamos muy perdidos a veces, sobre todo a nivel doméstico, cuando hablamos de energías, ¿no? Hace unos años te comprabas un coche de gas natural concentrado, y te ponían una etiqueta eco, un coche ecológico, ¿no? Este coche no contamina. Tenías una caldera en tu casa, en la comunidad de gasoil, y te la cambiaban por una de gas. Y a ser posible, por una de gas de condensación, porque parece que emite menos, ¿no? Estoy escuchando recientemente que el gas, y sobre todo desde la guerra de Ucrania, pues también es muy contaminante. Entonces, la primera cuestión es hasta qué punto realmente es contaminante el gas. Y la segunda, también he oído que parece ser que las calderas de gas para comunidades, y la mayoría, pues evidentemente necesitamos sí o sí la calefacción en invierno, más en el norte, pues que estas de gas van a dejar de fabricarse y se va a prohibir la colocación en las comunidades de vecinos, en las casas. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa a estas calderas? ¿Cuánto puede llegar a tardar esto? Porque claro, son inversiones muy importantes, inversiones a largo plazo, y si van a ser sustituidas por el hidrógeno, calderas de hidrógeno, o no sabemos o estamos perdidos ahí. La sustitución del gas natural tiene una componente medioambiental. Es verdad que al ser un combustible fósil emite compuestos nocivos para el medio ambiente y la salud humana en mucha menor proporción que el carbón, por eso fue un sustituto. Aparte, durante muchos años ha sido un combustible más barato, porque bueno, cuando el mundo funcionaba de una manera, los gasoductos funcionaban, el mercado del gas funcionaba, era un recurso asumible, era un recurso barato, y ese fue uno de los motivos de sustitución. Ese, y desde luego medioambientalmente hay una distancia entre lo que emite el carbón y lo que emite el gas natural. El futuro, pero yo creo que todavía este es un futuro, yo diría que un poco lejano, de sustituir las calderas de las comunidades, pues pasa porque haya otras fuentes que estén perfectamente desarrolladas, y hasta que los sistemas de almacenamiento no estén, pues no hay otra forma de tener energía disponible. No la hay ahora mismo de una forma razonable y económicamente sostenible como es el gas natural. Así que yo creo que para eso todavía queda un tiempo. Hay otra cuestión. ¿Cuánto contamina el gas natural? Creo que era la primera. Sí, no, le he comentado que mucho menos que el carbón. Mucho menos que el carbón, y de ahí el modelo, o sea, por eso se cambiaron las calderas. Pero sigue siendo un combustible fósil, es decir, tú cuando lo quemas estás produciendo CO2 en mucha menor concentración y muchos menos componentes. El problema es que el carbón, además de eso, produce otra serie de componentes y el gas natural no. Pero como digo, la sustitución al final ocurrirá. Si el modelo es un modelo 100% libre de emisiones, tiene que ocurrir, pero eso no va a ser en los próximos años. Yolanda Benito, directora general del CIMAD, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo por hacer digerible un tema que desde luego tiene su complicación. A ustedes gracias también por haberse acercado esta tarde a esta Casa Cultura, y les invito a que nos acompañen el próximo lunes con un tema totalmente diferente. Vamos a hablar de la importancia del sistema inmunitario. Feliz semana para todos. Gracias.